Hola, mi nombre es Eduardo Escarlato y hoy vamos a compartir una charla acerca de una patología que abarca tanto al ámbito endémico como al ámbito laboral, como es la circunstancia de la exposición crónica al arsénico. Los invito a compartir pantalla. Como les decía, el arsénico tiene, al igual que otros elementos, la capacidad de desarrollar dos tipos de patología fundamentales, la aguda y la crónica, dependiendo de esta modalidad de exposición. Entonces, de acuerdo a esto, tendremos la modalidad aguda, que no va a ser motivo de esta charla, pero que está presente en los casos accidentales fundamentalmente, en la intención, cuando hay intención de producir un daño, de un asesinato, o bien en el accidente laboral, en la patología de urgencia por alguna equivocación. Pero lo que sí nos convoca a nosotros, que decíamos era la exposición crónica, la vamos a ver representada tanto en el ámbito laboral como en el endémico, como también en el ámbito delictivo. La historia de la humanidad nos muestra muchos casos de asesinatos o intentos de asesinato en el cual se utilizó como arma homicida el arsénico y la modalidad fue la de ir poniéndole a la víctima pequeñas cantidades de arsénico y en forma sucesiva en el tiempo para no generar sospechas y de esta manera poder matar al individuo. Bueno, vamos a adentrarnos a la exposición crónica, que es la que nos interesa, que es la laboral y ambiental, que para nuestro caso, como les decía, prácticamente hoy no tienen distingos. Y antes de ello, y tal vez para mostrar un poco la representación del conocimiento que se tiene acerca de la peligrosidad del arsénico, este elemento se conoce que es dañino y que es peligroso desde los orígenes de la humanidad. Infinidad de casos nos muestra la historia de situaciones en las cuales políticos o reyes han sido muertos o sacados de encima a través del arsénico. Y como ejemplo, traigo este cuadro que me parece muy representativo, aparte de muy bello de lo estético, que es un cuadro de un pintor inglés, John Collier, del siglo XIX, que pinta este cuadro, un vaso de vino con César Borgia. Saben ustedes que la familia Borgia fue conocida por lo truculento de sus actos y entre ellos muchas veces la gran cantidad de asesinatos que perpetró lo hizo a través de la utilización del arsénico. En este caso el Papa Borgia, el Papa Alejandro VI, que era un Borgia, era el padre de Lucrecia Borgia, está registrado y documentado que mandó matar a infinidad de enemigos a través del arsénico. Y el arsénico lo colocaba en una bebida o en una comida. De hecho, hay una leyenda que dice que en esa época se comentaba como frase típica que una invitación a una cena con el Papa era similar a una condena de muerte. Tanto es así que, fíjense ustedes las miradas en este cuadro de los integrantes del cuadro, en donde la futura víctima se la ve consternada, sabe que tiene que tomar esa copa, no puede evitarlo y sabe que esa va a ser su pena de muerte. Mientras los otros, esta familia observa con una mirada torva y en silencio, sabiendo lo que están haciendo y cuál va a ser el cometido. Bueno, más allá de esta nota de color, que no viene al caso, pero sí me parece bastante aleccionadora acerca de el conocimiento de cuán peligroso es el arsénico. Tanto es así que la palabra arsénico viene del griego arsenicón, cuya raíz etimológica más antigua equivalía al término de más dañino que el macho, que el varón, porque en la antigüedad se consideraba que el hombre o el varón en sí era el que podía producir daño, el que tenía la fuerza. Y el arsénico justamente era el que podía producir más daño todavía que el hombre, ¿no? Y esto nos refiere a cuán peligroso y desde cuán antiguo se entiende la peligrosidad de este elemento. Bueno, vamos a hablar acerca del acre
que es el acrónimo de hidroarsenicismo crónico regional endémico, o también llamada enfermedad de Belleville. Y esta foto que se ve a la izquierda me la tomé hace ya muchos años, cuando tenía más cantidad de pelo y más oscuro. Y se me ocurrió, pasando por la localidad de Belleville, una localidad de la provincia de Córdoba, en la Argentina, se me ocurrió sacarme esta foto mostrando las palmas de las manos. Y tal vez, adelantándome a la reunión que tenemos hoy, lo hice tal vez para poder hacer esto, para poder mostrar mis palmas de las manos también, y que sirvan como para poder comparar las de décadas atrás con las actuales. Porque vamos a ver ahora, más adelante, que el arsénico es muy florido en cuanto a su sintomatología, da muchos signos, da muchos síntomas, pero especialmente dentro de los signos que da y que son muy visibles, como pueden ser la hiperkeratosis palmoplantar, es decir, la presencia de callosidades o hiperkeratosis, engrosamiento de la epidermis, que se ve muchas veces en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, eh, y que es sumamente característico de esta enfermedad, y que en este caso a mí me permitiría poder discriminar entre el antes y el después, que no ha habido una lesión de este tipo. Decía que si bien el arsénico es muy, muy característico en cuanto a estas lesiones, es, pocas veces son las que el médico tal vez no avesado o no especializado puede reparar en estos signos y tal vez establecer el nexo de relación con esta enfermedad. Por otro lado, decíamos que esta enfermedad se la llamó la enfermedad de Belleville, y esto está dado por el hecho de que en 1913 el doctor Mario Goyenechea, un médico argentino, ya hace más de un siglo, describió esta enfermedad. Y la describió en un paciente que era oriundo de la localidad de Belleville. Por eso se la denominó enfermedad de Belleville. Pero fíjense ustedes una cosa interesante. Si bien la provincia de Córdoba, la localidad de Belleville, tiene niveles de arsénico importantes, en realidad este paciente fue diagnosticado por esta enfermedad, pero no era una patología endémica. En realidad este individuo era un trabajador metalúrgico, trabajaba en fundición de materiales ferrosos, y muchas veces el arsénico que contamina los materiales ferrosos, en los procesos de fundición es liberado, y esta es la circunstancia en la cual el individuo en este caso se expuso. Se expuso en un ambiente laboral, no ambiental. Pero vuelvo a insistir, tanto laboral como medio ambiente, hoy por hoy para esta patología no tiene mucha discriminación. Otros colaboradores con esta enfermedad fueron el doctor Ayerza, quien pocos años después, en 1917, sistematizó y describió todas las lesiones cutáneas características que conlleva esta enfermedad. Vamos a ver que tiene un periodo o una variante dermatológica muy florida, muy importante. Y esto es lo que también hizo de que se denominara esta patología como enfermedad de Ayerza. Por último, el doctor Telo, ya en 1951, es el que le da la denominación actual a esta patología, al ACRE, que es el acrónimo de hidroarsenicismo crónico regional endémico. Este acrónimo nos da un criterio muy, muy fino acerca del origen de esta enfermedad. Hidroarsenicismo, es decir, la enfermedad producida por arsénico, producto del consumo de las aguas contaminadas con el arsénico. Crónico, porque es la modalidad, como dijimos, una exposición crónica a bajas concentraciones, y regional endémico, justamente porque esta patología afecta a una región y por ende es endémica. Bien, ¿y qué ocurre a nivel internacional? Como les decía, esta es una problemática que afecta a todo el planeta, y esto hace de que organismos internacionales hayan tomado medidas y resoluciones al respecto. Según la Organización Mundial de la Salud, los niveles máximos permisibles de arsénico en las aguas para bebida son de 10 microgramos por litro.
Esto es una estipulación que está desde hace ya muchos años, pautada, y que algunos países, por no tener esta problemática o por haber sobrellevado o haber implementado medidas al respecto, están dentro de estas condiciones. Otros países, y en este caso como la Argentina, si bien nosotros tenemos una problemática ambiental importante en cuanto a extensión y a compromiso, esto hizo de que ya hace muchos años atrás la Argentina intentara llevar a los niveles de permisividad sugeridos y firmó acuerdos en los cuales se comprometía que en el 2010 los niveles de aguas para consumo fueran de estos tenores. Sin embargo, pasados ya más de 12 años al respecto, todavía la Argentina no ha podido, sea por limitaciones económicas, porque no han sido lo suficientemente prioritario a nivel sanitario esta enfermedad. En fin, por diversas circunstancias no se ha resuelto en todo el territorio nacional esta problemática. Lo que hace que todavía al día de hoy, ya bastante bien entrado el siglo XXI, nuestro país tiene como niveles de permisividad 50 microgramos por litro de arsénico en las aguas, lo que nos habla de que tenemos 5 veces más el nivel máximo permitido que el que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Y esto tiene una explicación, por un lado, por el hecho de que, como les decía, gran parte de nuestro territorio está afectado por esta problemática. Saben ustedes que el arsénico liberado al medio ambiente por los procesos volcánicos y posteriormente el barrido que hacen las sucesivas lluvias hacen de que se vaya introduciendo el arsénico en los suelos hasta llegar a las napas freáticas, al agua subterránea, la cual contamina. Bueno, en nuestra geografía, gran parte del territorio nacional está afectado por las aguas subterráneas contaminadas con arsénico en niveles importantes. Y fíjense ustedes lo que muestra el gráfico, ya en el siglo XXI, más de 2 millones de personas estaban potencialmente expuestas a aguas por encima de los niveles de 50 partes por billón o 50 microgramos por litro, que si bien, como les decía, es el máximo permitido, decisión política no sanitaria de permisividad de las aguas, en rigor de verdad, gran parte de nuestra población, gran parte de nuestro territorio nacional todavía está afectado por esta problemática. Lo que nos habla de la envergadura a nivel de política sanitaria, creo que debería tener, y que tal vez por ser esta una enfermedad silente, una enfermedad postergada muchas veces, y que no es tan visible cuando no se la quiere ver, hace de que todavía no se tomen medidas drásticas al respecto. Lo concreto es que, como les decía, nuestro país tiene una vastísima extensión de zonas contaminadas con arsénico, fundamentalmente un área muy vasta de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, que es la llanura Chaco-Pampeana, y que comprende un montón de provincias que abarcan tanto el sudeste de Córdoba, Santiago del Estero, entre los que se encuentran las zonas de epicentro de concentración, uno de los epicentros más altos en el mundo de concentración de arsénico en las aguas, San Luis, Tucumán, Chaco, Santa Fe y hasta parte de la provincia de Buenos Aires. Este vasto territorio, que prácticamente es 1/3 del territorio nacional, está afectado por estos niveles que en algunos casos pueden superar los 1000 microgramos por litro. 1000 microgramos por litro. Bueno, ¿qué hace el arsénico? ¿Cuál es la toxicidad del arsénico en lo que respecta a esta condición crónica? Fundamentalmente tenemos que tener presente que el arsénico es un carcinógeno, fundamentalmente un carcinógeno. Hoy por hoy, el arsénico inorgánico está comprobado y es conocido como un carcinógeno humano de tipo 1, según el IARC, la Agencia Internacional de Registro de Cáncer,
que tipifica las sustancias en distintos niveles. El nivel 1 o el tipo 1 es aquel que está probado, que es una sustancia carcinógena probada en el ser humano, y en este caso el arsénico es uno de ellos. Esta carcinogénesis, esta propiedad que tiene el arsénico de producir cáncer, está en relación tanto con la dosis como con la duración del tiempo de exposición. Y si bien decíamos que el arsénico es carcinógeno, y nos vamos a referir a ello un poco más adelante, fundamentalmente dentro de la carcinogénesis tendremos un área muy particular que es el cáncer de piel, con características propias y muy difundido al respecto, con una frecuencia muy alta. Y después tenemos cánceres viscerales, como el cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, solo ejemplos, porque hay muchos más que conforman esta constelación de cánceres o de neoplasias malignas que puede generar el ser humano. Pero no solamente eso, sino que también el arsénico puede generar patologías no cancerígenas, con efectos en la piel, con efectos gastrointestinales, con compromisos neurológicos y también con compromisos y efectos cardiovasculares que vamos a detallar dentro de un rato. Bueno, el acre es una patología que, como les decía, se da por un consumo prolongado en el tiempo, que muchas veces lleva décadas de exposición, y que también para desarrollar su patología transcurre en forma muy lenta, muy paulatina, y que muchas veces pasan años, ¿qué digo años? Décadas hasta que se desarrolla la enfermedad. Y en este periodo lo podemos dividir en etapas. El acre entonces tiene una primera etapa que es la prepatogénica, en la cual acá tendríamos individuos que si bien están expuestos, no tienen patología y prácticamente no podemos establecer ningún parámetro que nos augure una patología. Pasado este periodo prepatogénico, el individuo puede ingresar en algún momento en lo que se llama el periodo preclínico. En realidad, el paciente sigue también asintomático, no tiene signos, no tiene síntomas, nosotros no lo podemos detectar, pero a través de la analítica, si nosotros analizamos ciertos analitos como tejidos, orina, fundamentalmente las faneras, es decir, los pelos y las uñas, vamos a poder encontrar depósitos de arsénico con el correr del tiempo en los tejidos, lo que nos habla de este periodo, el periodo preclínico. Ya podemos diagnosticar la presencia del arsénico, pero no así la patología o ningún indicio clínico. Pasado el tiempo, el individuo sí ingresa en un periodo clínico, en el cual fundamentalmente vamos a encontrar manifestaciones dermatológicas, manifestaciones en la piel, que si bien requieren de una exposición prolongada, como les decía, una exposición de 5 a 10 años, en realidad me gustaría después, al final, hacer una reflexión al respecto, porque también encontramos lesiones en chicos, lo que no nos dan los tiempos, ¿no? De acuerdo a esta descripción clásica de esta patología. Por último, tendremos el periodo de complicaciones. En este caso, estas patologías que hasta ahora se desarrollaban benignamente, que podían ser manejadas clínicamente, el individuo fundamentalmente como principal complicación va a tener la presencia de tumores o cánceres que fundamentalmente van a afectar la piel, pero que también pueden afectar otros órganos. Y así como decíamos que había distintos periodos, también hay distintos periodos en las manifestaciones cutáneas, que son las más características. Y estas entonces las podemos dividir en las siguientes. En primera instancia tendremos la hiperhidrosis palmoplantar. Aquí el individuo refiere justamente eso, una transpiración profusa tanto en las palmas y en las plantas de los pies, y que en rigor de verdad es un signo que lamentablemente muchas veces no se lo toma muy en cuenta, o si no, se lo relaciona más que nada con situaciones de estrés o de nerviosismo, más que con una patología sistémica como esta. Pasado el tiempo, entramos en el segundo periodo, en el cual
Lo que ocurre es, como habíamos dicho anteriormente, ocurre en cuadros de hiperkeratosis. La epidermis se engrosa. Esta patología se da en forma simétrica, se da más en palmas y plantas de los pies, aunque también se da en cualquier parte del cuerpo. En rigor de verdad, esta hiperkeratosis, este engrosamiento, la presencia de callos, de endurecimientos en la piel, se da en las palmas de las manos y en las plantas de los pies porque es la zona de fricción. Pero tenemos que tener presente de que si el individuo eh, tiene una práctica laboral o un hábito de tener algún movimiento repetitivo con microtraumatismo o con fricciones frecuentes, esa zona del cuerpo relacionada con esta práctica o con este movimiento va a generar también una hiperkeratosis. Con lo cual, si bien lo característico es la hiperkeratosis en las manos y en los pies, se puede dar en cualquier parte del cuerpo. Por otro lado, pasado el tiempo, el individuo entra en el tercer estadio, que es el de la melanodermia. Técnicamente sería una leucomelanodermia, en la cual la piel alterna lesiones de hipopigmentación con lesiones hiperpigmentadas, melanodérmicas, que puede afectar cuello, tronco, abdomen, extremidades, en general la zona del cuerpo que no está expuesta al sol, o por lo menos eso nos tiene que hacer llamar la atención, y que, como les decía, alterna estas lesiones hipopigmentadas con lesiones hiperpigmentadas. En lo que hace a las faneras, vamos a encontrar la presencia de las bandas de mis en las uñas. Son estas líneas transversales de color blanquecino que se van dando en la medida en que la uña va creciendo y que, si bien está relacionada con la exposición al arsénico, también estas bandas de mis pueden ser patrimonio de la exposición a otros metales, a otros elementos químicos peligrosos, como así también a ciertas patologías sistémicas. Pero en el caso del arsénico es altamente subjetivo. Por último, y ya pasado después muchos años del inicio de estas lesiones, aparece el cuarto periodo o periodo de cancerización, es decir, la presencia en piel de múltiples y variados tumores benignos y malignos, como ser el carcinoma vasocelular, la enfermedad de Bowen, carcinomas espinocelulares, que en general se presentan múltiples y preferentemente en las zonas que no están expuestas al sol. Hay que recordar entonces, y es muy importante, que tanto la hiperpigmentación como la hiperkeratosis son lesiones tempranas entre comillas, en lo que es la evolución tan prolongada en esta patología, pero que son las primeras lesiones que nosotros podemos evidenciar y que nos tienen que hacer sospechar esta patología. ¿Y qué queremos decir con hiperkeratosis? Bueno, lesiones de callosidades tan grandes como estas, tan importantes como estas, y que yo la traigo en este paciente oriundo de la India, no por azar, por algo es profeso. Primero porque si nosotros vamos a buscar lesiones hiperkeratósicas en Internet, a ver imágenes, lo más factible es que veamos estas y otras muchas más de muchos pacientes oriundos de la India. Y esto tiene una razón, una explicación, porque la India también es un país que tiene una alta incidencia de esta problemática endémica y que es relativamente nueva. En realidad, tiene una historia esto. La India, cuando todavía padecía la colonización por parte de Inglaterra, en el siglo XIX, tenía una alta incidencia de mortalidad por el consumo de aguas contaminadas, pero de aguas de río contaminadas con contaminación bacteriana. Fundamentalmente, la gente moría de cólera, en gran medida. Fueron los ingleses los que, para tratar de subsanar esta patología, comenzaron a hacer pozos y a buscar agua de napas freáticas. Con lo cual, con el correr de los años, se vio de que el cambio de consumo de agua de río a aguas de napas freáticas, bajó sustancialmente la incidencia de mortalidad aguda por patología infectocontagiosa, como era el cólera. Lo que también se vio es que con el correr del tiempo apareció una nueva patología crónica, que era el ACRE, el hidroarsenicismo crónico regional endémico, y que
cambió una problemática por otra. Después se verá si fue bueno o malo esto, pero la realidad es que, bueno, la evolución tecnológica y algunos cambios para mejorar algunas condiciones sociales y sanitarias mejoraron algunas cosas, pero dieron nacimiento a otras patologías. Pero yo en realidad traigo esta lesión oriunda de la India, es profesamente porque en realidad, si bien consultamos en Internet y veremos gran cantidad de estos pacientes oriundos de la India, no nos tenemos que ir tan lejos, ¿eh? Con estar en el consultorio, en este caso, en el consultorio de toxicología del Hospital de Clínicas, este es un paciente oriundo de la provincia de Tucumán, que tanto él como su familia eran consumidores de agua de pozo, en una zona de Tucumán donde estaba altamente contaminado con arsénico, y la patología con la cual el paciente concurre, que es esta hiperkeratosis palmoplantar, evidente, grosera, muy evolucionada, no deja nada que envidiar a las patologías que veíamos de la otra parte del mundo, en la India. Bueno, decíamos que la otra patología característica o sugestiva era la leucomelanodermia. El tipo de lesiones leucomelanodérmicas es muy variada dependiendo de la etnia, de ciertas características. Acá vemos distintas lesiones, algunas más leucodérmicas, otras más melanodérmicas. Y en este caso, esta lesión que, como les comentaba anteriormente, por alternar, lesiones hipopigmentadas con lesiones hiperpigmentadas, esta lesión o esta patología se la dio en llamar en huevo de paloma, lesiones en huevo de paloma, manchas en huevo de paloma. ¿Por qué? Porque la cáscara del huevo de paloma tiene esta característica de tener este veteado, estas manchas que, fíjense ustedes, prácticamente coinciden en todo con el color y el formato de las lesiones que podemos ver en piel. Bueno, más allá de estas lesiones cutáneas, que son las evidentes, hay muchas manifestaciones extracutáneas, y fíjense ustedes lo variado de los cuadros. Podemos tener patología neurológica periférica, que tanto puede ser sensitiva como motora, que generalmente es simétrica, que puede comprometer algún nervio en particular y, por ejemplo, como muestra el gráfico, puede producir una neuritis óptica como motivo de consulta. Que a nivel cardiovascular podremos encontrar cuadros anémicos, con anemias de tipo megaloblástica o con granulocitopenia, que llamativamente en estos casos son reversibles cuando el individuo se aleja de la fuente de exposición. Decíamos que el cáncer no solamente se daba en la piel, sino que también era sistémico, y por esto podemos encontrar descriptos lesiones neoplásicas en varios órganos. Podemos encontrar cáncer de mama, de hígado, esófago, vejiga, estómago, riñón, en fin, infinidad de neoplasias relacionadas con el arsénico. Como así también el feto es pausible de afectación, ya que el arsénico es un teratogénico. Este elemento tiene la capacidad de atravesar la barrera placentaria y de esta manera puede no afectar a la madre o afectarla en alguna medida y producir en el feto otro tipo de lesiones, en este caso teratogénicas. Otros signos más vagos y difíciles de correlacionar pueden ser a nivel digestivo, bueno, cuadros como náuseas, vómitos y diarrea que no son sugestivos de prácticamente nada en particular. Sí, cuadros de hipertensión portal no cirrótica, al igual que cuadros de hipertensión arterial, que esto se detecta fundamental desde el punto de vista epidemiológico en poblaciones expuestas. La hipertensión arterial no difiere de un hipertenso clásico. Lo mismo que la diabetes mellitus o patologías respiratorias como la bronquitis crónica o la bronquiectasia. Algo sí más característico por el arsénico y que se da en ciertas poblaciones, característicamente en la población de Taiwán, es que a diferencia de lo que comentábamos hasta ahora, que era una patología cutánea fundamentalmente, en este caso lo que se presenta es con una vasculopatía periférica, dando lugar a una patología necrotizante de los miembros inferiores de la circulación terminal,
llamada la enfermedad de los pies negros o Blackfoot Disease, y que, como les decía, afecta fundamentalmente a la etnia de Taiwán. Y acá quiero invitarlos a ver un documento fílmico que para mí es muy, muy importante. Mi maestro, el profesor Emilio Astolfi, eh, fue una persona que, más allá de los grandes aportes que hizo a la toxicología nacional y latinoamericana, un toxicólogo mundialmente reconocido en su época, Emilio tenía un genio en su época, que era y la capacidad de tener en la década de los 60 una camarita de Super 8, una filmadora. Y el profesor Astolfi filmaba pacientes, filmaba sus intervenciones, siempre iba con su cámara a cuestas. Y uno de los registros que tiene, de la cual yo terminé siendo el heredero de ese material fílmico, que hoy está custodiado en el Servicio de Toxicología del Hospital de Clínicas, fue un trabajo que el profesor Astolfi hizo con respecto al arsénico en Monte Quemado, en una localidad de la provincia de Santiago del Estero, que, como les decía, es uno de los epicentros de arsénico en el planeta. El profesor Astolfi, junto con una comitiva que vamos a ver en la filmación, se dirigieron a este lugar donde toda la población estaba afectada de acre, a punto tal de que en esa época la única forma de consumo de agua era de agua de pozo, y se había hecho una recanalización, un agua que provenía de lo que se dio en llamar el Canal de Dios, que provenía de la provincia de San Juan. Se va a ver alguna imagen al respecto. Y el profesor Astolfi mostró a los integrantes de esta población, los juntó en la estación de tren y les hizo mostrar las palmas de sus manos para, para evidenciar las lesiones que vamos a ver. Y yo les pido fundamentalmente un detalle. Vamos a ver en el transcurso de esta pequeña filmación imágenes de chicos preadolescentes, de chicos de 10, 12 años. Yo les pido, por favor, registren bien a esos chicos, porque después quiero volver a ellos. Me parece una imagen que, si bien puede pasar desapercibida, creo que brinda una reflexión que tal vez podamos hacer juntos. Bueno, así que los invito a ver este pequeño registro histórico para la toxicología argentina y que muestra una realidad que todavía hoy seguimos padeciendo. Vamos a verlo.
Bien, y para de alguna manera graficar y entender cuál es el presente del Acre, qué es lo que estamos viviendo hoy con el Acre, yo quería traerles dos pacientes vistos hace un tiempo en el servicio de mi hospital, y que son dos casos en realidad extremos. No es lo habitual de ver, esto hay que reconocerlo, pero justamente por lo extremo del caso, me parece importante tenerlo presente y compartirlo con ustedes y debatirlo. Estas dos personas provenían de dos provincias distintas, una de La Pampa y otra de Tucumán, y ambos de ellos eran trabajadores rurales, eran puesteros de campo, gente que vive en su puesto de trabajo en el campo, y por supuesto consumen agua de pozo. Y esto no es un dato menor porque por un lado podemos ver la patología que los convocaba como una patología endémica, pero también por el hecho de que su trabajo era vivir en un campo determinado y consumir el agua de ese campo, también la patología que vamos a evaluar, tranquilamente podríamos enmarcarla desde el punto de vista legal o médico legal como una patología, una enfermedad profesional, porque se ha dado por el consumo de agua en el espacio de trabajo. Bueno, el primer caso que vemos acá es un señor que concurría al servicio ya con antecedentes de acre, de hecho, como se ve en estas imágenes, su torso tenía múltiples lesiones, lesiones precancerosas de leucomelanodermia y lesiones ya cancerosas, algunas intervenciones quirúrgicas al respecto. Pero el motivo de consulta era este. Este paciente se presenta con esta lesión grosera, grotesca, si se quiere, que obviamente no aparece de un día para el otro. Uno no se despierta un día a la mañana y dice, uy, mira lo que tengo en el dedo. Esto es producto de la evolución tórpida y evolucionada de mucho tiempo y que también nos habla de otra realidad sanitaria, ¿no? Como cierta parte de la población tiene un profundo problema en poder llegar a un segundo nivel de asistencia. Este señor llega a nuestro hospital en estas condiciones y con una lesión que es, no sé ustedes, yo particularmente no suelo ver este tipo de lesiones, eh, me asombran cuando la veo, pero llamativamente cuando vi esta mano, esta lesión tan grosera, eh, me evocaba algo. Y les soy honesto, yo decía, yo esta mano ya la vi, esta lesión ya la tengo vista. Y como les decía, yo no suelo ver este tipo de lesiones. Bueno, tal vez uno por obsesivo y por tal vez también ser un amante de la historia y de juntar material antiguo, me quedó la idea y busqué, hasta que encontré esto. Un libro de toxicología del doctor Francone, un libro de toxicología argentina. El doctor Francone edita este libro en la década del 60, en cuyo capítulo de Acre figura esta mano. Fíjense ustedes, por un lado, en esa época, la importancia que tenía la toxicología argentina en nuestra currícula, ya que había gran cantidad de toxicólogos mundialmente reconocidos y muy prolíficos en cuanto a la generación de libros de toxicología. Este es uno de ellos. Pero lo importante era ver esta imagen que era muy similar. De hecho, fíjense, cuando confrontamos las manos, son prácticamente idénticas, tanto en lesión como en la característica. Y no sé ustedes qué opinan, pero a mí lo que me llamó la atención es que entre esta mano y esta mano eh, hay más de 60 años. Este libro es de 1963, más de 60 años entre una y otra mano, y este tipo de patologías no solamente siguen apareciendo, sino que siguen apareciendo a este nivel, ¿no? Lo que, vuelvo a insistir, si bien esto no es de todos los días, no es algo frecuente, pero por lo menos es un caso en el cual todavía vemos población postergada, patología muy evolucionada, muy tórpidamente evolucionada,
y lesiones llamativamente idénticas entre una mano y la otra. En rigor de verdad, este paciente concurrió por múltiples lesiones, a punto tal de que hubo que amputarle dos dedos, lamentablemente, ya que el compromiso era tan importante. Fíjense ustedes que esta lesión cancerígena comprometía el hueso. Vamos a ver alguna imagen un poco más en detalle. Vean ustedes las lesiones en sacabocado que se ven en el hueso, la agresión de este cáncer y lo evolucionado que estaba. Situación que no debería haber llegado nunca a este extremo, ¿no? Aquí vemos una imagen negativa como para poder observar mejor la lesión. Bueno, y el otro paciente que vemos, también oriundo de la otra provincia, también un individuo con un rosario de lesiones, realmente su piel era un atlas de lesiones dermatológicas y relacionadas con el arsénico. Recuerdan que habíamos hablado de que estos torsos se hablaban, estas leucomelanodermias se hablaban en huevo de paloma, ¿no? Se decía que era lesión en huevo de paloma. Bueno, fíjense ustedes y comparen lo que es este tipo de lesión con este torso, es idéntico. Asimismo, este individuo también se puede evidenciar un abdomen globuloso con el ombligo desenrollado, producto de una citis, con un compromiso sistémico importante que ahora vamos a ver. Bueno, en lo que hace a las distintas lesiones y a los distintos estadios de este acre, este paciente tenía tos, hiperkeratosis palmoplantar, lesiones como cuernos córneos o carcinomas espinocelulares, estaban a la orden del día y evidenciados en distintas partes de su cuerpo. Pero en realidad este paciente no venía por estas lesiones. Eh, si bien las tenía presentes, el paciente venía por otra circunstancia. Este individuo se nos presentó así en la guardia. Esta era la lesión que tenía. Una lesión que comprometía, bueno, no hay que describirlo esto. Sí, después de la toilette quirúrgica que se le hizo a este individuo, se puede observar un poco mejor la lesión. Vean ustedes el compromiso temporal, occipital, parietal que tenía, la destrucción prácticamente total del pabellón auricular, de hecho comprometía la audición y el oído interno. Y fíjense ustedes, ven a nivel central esa lesión negruzca, costrosa. ¿Saben qué era eso? ¿Se imaginan qué es esa lesión costrosa? Bueno, lo que estábamos viendo ahí eran las meninges. Este individuo tenía carcomido el hueso, la calota, a punto tal de que las meninges estaban al aire, desgraciadamente. Aquí podemos observar más claramente la lesión que compromete, que destruye el hueso, que llega a las meninges. Y en lo que hace al pabellón auricular, vamos a ver un detalle que, bueno, está totalmente comprometido, hasta se ve el oído interno del individuo. Bueno, esta situación grotesca, lamentablemente, también no aparece de un día para el otro. Desgraciadamente, este paciente, al igual que el anterior, son individuos que tanto laboral como socialmente están, yo no tengo otro término más que abandonados a su suerte y que lamentablemente tienen serios problemas o han tenido serios problemas para poder llegar a un segundo nivel de asistencia. Y también este individuo me generó dudas y recuerdos acerca de lesiones parecidas. Y fíjense ustedes, un libro, perdón, de Donald Hunter, un libro sobre enfermedades laborales, de 1985, y que muestra a un trabajador de Londres del siglo pasado, del siglo XX, principios, perdón, del siglo XX, en la cual también tiene una lesión más incipiente que la de nuestro paciente, una lesión muy parecida, muy similar, también producto de la exposición, en este caso laboral, al arsénico. Aquí podemos observar una resonancia en la cual en los distintos cortes se puede evidenciar el compromiso óseo, cómo este cáncer fue comprometiendo y carcomiendo literalmente el hueso. Aquí tenemos una imagen con más detalle.
que justifica el hecho de que tuviera las meninges al aire, como decíamos. Bueno, mostrado estos dos pacientes, que vuelvo a insistir, son dos pacientes extremos, que no son lo habitual de observar, pero que nos pueden mostrar claramente cómo uno puede llegar con esta patología, a qué niveles puede llegar con esta patología, y que lamentablemente, si bien no es muy frecuente, pero todavía podemos observar casos de este tipo, es que creo yo que esta patología requiere de una concientización fundamentalmente, de que todavía, para mi gusto, esta patología es una de las tantas deudas pendientes que tiene la salud pública, dado que por ser una enfermedad silente, silenciosa, tal vez no tan comprometida, no ha llevado a que los distintos gobiernos hayan tomado medidas al respecto. Y para tratar de concientizar también y tratar de alguna manera de difundir esta problemática, que es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos, en mi servicio hace un tiempo hicimos un videíto de tipo institucional en la que figuramos distintos colegas de distintas profesiones, hablando un poquito del arsénico y que quería traerlos a colación para que también ustedes puedan verlo y tomar conciencia de esta manera y de alguna manera también nos sirva para poder hacer difusión al respecto. Así que los invito a ver este video que dura unos minutos. No. No. La verdad que mucho no. No, nada. A la verdad que no. Se origina principalmente a través de los volcanes, la erupción volcánica. Estas cenizas vuelan, ¿no?, en suspensión, en los vientos, hasta que llega un momento que pierde energía el viento y ahí se depositan en el suelo. Una vez que llueve, el agua se infiltra, atraviesa estos sedimentos que tiene, sedimentos volcánicos, tiene entre tantos otros elementos químicos, arsénico. En nuestro medio el conocimiento de esta enfermedad ya lleva un poco más de un siglo. En 1913 el doctor Goyenechea describe el primer caso de hidroarsenicismo crónico regional endémico en un paciente que provenía de Córdoba, más específicamente de la localidad de Belleville, y por eso se la tituló en un comienzo como la enfermedad de Belleville. Posteriormente, y dada el origen de esta enfermedad de origen endémico, se la denominó ACRE, que son las siglas de hidroarsenicismo crónico regional endémico. El hidroarsenicismo es una enfermedad que se hace muy visible en muchos casos. Tenemos dos tipos de variantes fundamentales. Por un lado, la variante cutánea, donde la mayor parte de los signos y los síntomas se dan en la piel y que van cursando distintos estadios, que van desde los más leves hasta compromisos serios que pueden haber en determinados pacientes. Las otras variantes son las enfermedades cutáneo-viscerales, enfermedades con manifestaciones viscerales, en donde el arsénico, aparte o amén de afectar la piel, también puede afectar otros órganos, como el pulmón o el hígado, con otro tipo de patologías y de consecuencias. En general,
si hablamos de una de las características principales que tiene el arsénico, su poder carcinogénico sobre el humano, la bibliografía indica que es de larga data y algunos autores hablan de entre 2 y 15 años de latencia para que se dé la manifestación, si se va a dar, ¿no? Y la enfermedad en sí se desarrolla con el correr de mucho tiempo, es muy lenta su evolución. Puede ocurrir de que nosotros veamos un individuo que esté en un estadio y otro individuo que esté con otra variante y en otro estadio de la enfermedad. Con lo cual, cuando uno los ve, ve instancias distintas, pero tal vez sean distintos tiempos de un mismo problema. Evaluando la fuente, es decir, midiendo el arsénico que está presente en el agua de consumo, o utilizando bioindicadores. Bioindicadores sería tomar una muestra que puede ser de orina, pelo, uñas o inclusive sangre en algunos casos y determinar el contenido de arsénico que presenta. No hay un tratamiento único. Los tratamientos que se imponen para esta enfermedad dependen de la variante o de la variedad de afectación que tenga cada individuo. De acuerdo al tipo de enfermedad que haya desarrollado y al estadio en el que esté, se implementarán distintos tipos de medidas terapéuticas. Nosotros trabajamos fundamentalmente tecnologías fotoquímicas, es decir, son tecnologías que usan luz ultravioleta y luz solar. Les cuento una muy simple que es la tecnología SODIS, que es Solar Disinfection, desinfección solar, que consiste en poner agua en una botella de plástico, de PET, como las que usa para agua mineral o para refrescos. Entonces, si uno pone agua al sol en estas botellas por unas 6-7 horas, lo que se puede hacer en ese caso es destruir contaminación microbiana. Hay otra tecnología derivada de esta que comenzó a desarrollar un grupo suizo que consiste en a la misma agua contenida en la botella se le agregan unas gotitas de jugo de limón y también se las expone al sol. Y el tercer método que nosotros ya probamos y es nuestro es combinar esto con el dióxido de titanio. Y queda una película blanquita muy delgada de dióxido de titanio sobre la pared de la botella. Eso se expone al sol, igual que habíamos hecho con el SORAS o el SODIS. Si el agua tiene hierro no hay problema. Si el agua no tiene hierro, entonces se lo tenemos que agregar nosotros desde afuera. Entonces nosotros hicimos dos cosas. Mejoramos el SORAS, que era el método que no tenía dióxido de titanio, porque le pusimos a la botella un alambrecito muy chiquito de enfardar, de los que se usan en el campo, de hierro, un alambre de hierro. Entonces, de esa manera le agregamos al agua el hierro que no tenía. Y después de todo este proceso, se filtra también por el filtrito, puede ser un pedazo de maceta también, un cerámico, ¿sí? Donde pueda pasar el agua y queda el agua pura. Este es el dispositivo para abatimiento de arsénico que fue diseñado para actuar en zonas rurales y consta, como ustedes pueden ver, de 3 recipientes. En el recipiente superior lo que hacemos es la coagulación, sedimentación de lo que es el arsénico. En el segundo recipiente lo que hacemos es la filtración y en el tercero lo que hacemos es juntar los residuos. Es para abatimiento porque deja el nivel de arsénico que queda en el agua final por debajo de lo que pide el Código Alimentario Nacional, ¿sí? Que son las 10 ppb. Llenan el dispositivo con agua hasta este nivel, se agregan 2 mililitros de lavandina y con esta manijita que se gira, acá adentro hay un agitador, le damos unas 10 vueltas. Una vez terminado eso, se le agrega el coagulante. Y bueno, y uno va a ir viendo ya incluso a los 20 minutos que empieza a haber un degradé de color. Abro la canilla 1, hago pasar
el sobrenadante, le llamamos nosotros, a lo que está por encima de la canilla. Abrimos la canilla 2, acá tenemos que tener un recipiente para recibir. Tenemos profesionales muy bien capacitados y actualmente existe tecnología que no es costosa, que se puede acceder, que ya no es una excusa para no tener agua de buena calidad. Creo que esta es una patología que ya está cumpliendo 100 años en nuestro medio, que es una de las deudas pendientes que tenemos desde la salud pública, porque es una patología que afecta a gran cantidad de nuestra población, a gran parte de nuestra población y a gran parte de nuestro territorio, ¿no?, que está contaminado y que no necesariamente se está siendo acompañada por políticas que erradiquen, a pesar de que tampoco es tan fácil erradicar esta problemática, no es fácil, pero sí es importante tener presente de que deberíamos abocarnos a una política unificada para poder tomar acciones conjuntas, no solamente desde la salud, sino desde todos los ámbitos. No es conocido. Justamente uno de nuestros mayores esfuerzos es tratar de que el problema se conozca, sin crear pánico. No hay mejor opción que la información, una información que venga de forma científica, valedera, fehaciente. Yo diría que más que preocuparse, hay que ocuparse. En el colectivo imaginario no representa para la población común una problemática la cual haya que tenerla presente. Lo importante es alertar a la población que ante la menor sospecha de estar en un lugar de foco de esta enfermedad o de padecer esta enfermedad o de tener a alguien cercano que haya padecido esta enfermedad, consultar a un profesional. Y es el profesional el que va a tener que hacer un interrogatorio dirigido, el que puede evacuar todas las dudas, pero puntualmente, porque las dudas o los signos que uno pueda tener, no necesariamente la respuesta a esos signos puede ser la misma respuesta para otra persona, ¿no? Entonces lo importante es no generalizar, porque a veces es más el lío que hacemos que la solución que damos. Y para terminar, ¿se acuerdan que yo les decía cuando veíamos el video de mi maestro Astolfi? Les decía, no se olviden de esos chicos. Recuerden las imágenes de estos chicos que se ven en esta filmación tomada en los años 60. Porque fíjense ustedes una cosa, yo hace un tiempo reflexionaba, ¿no? Y decía, pensar que tal vez cualquiera de estos chicos que filmó mi maestro Astolfi, por una cuestión cronológica, tranquilamente cualquiera de ellos pudo haber sido alguno de estos pacientes que ya de adultos me vino a ver al consultorio de toxicología. Y esto me llamó la reflexión, ¿no? Cómo van pasando las generaciones, pasan los años, pasan las centurias, y en este caso esta patología sigue todavía presente y sigue todavía desarrollando este tipo con esta magnitud de agresión. Y tal vez a modo de colorario yo quisiera dejar en claro más que nada a los colegas más nobles, a los más jóvenes que van a seguir la posta,
porque creo que es importante eso, de dejar la posta, ¿no? Y tal vez reflexionar con ustedes acerca de que, bueno, hoy todavía seguimos viendo chicos con compromisos relacionados con el ACRE, como los que filmó el maestro Astolfi. Hoy todavía se ven chicos de ciertas provincias que evidencian este tipo de lesiones. Y que por una cuestión biológica, yo ya no los voy a ver de adultos, pero tal vez los más jóvenes sí lo vean de adultos. Y yo espero que, si bien tal vez erradicar esta patología sea muy difícil, casi imposible, lo que sí tenemos que trabajar es para visibilizarla y para que estos individuos que ustedes, los jóvenes, vean dentro de muchos años a los pacientes ya adultos, no lleguen en estas condiciones, que uno pueda hacer el diagnóstico más tempranamente y de alguna manera tomar medidas al respecto y no dejar que se llegue a estas circunstancias. Y para terminar con esta reflexión, yo quiero que pensemos juntos acerca de que esta es una patología, fíjense ustedes, es una patología que se da por consumir agua, agua contaminada, y que se cura tomando agua más potable, agua más segura. Y tal como decía una letra de un rock de un grupo argentino que se llaman Los Piojos, y que hace una oda al agua pura, creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos para el futuro, para nuestro presente y para las generaciones venideras. Todavía habrá mucho para pelear en relación a la toxicología, el medio ambiente, el ámbito laboral y el consumo de las aguas. Bueno, espero les haya resultado grato esta charla y nos vemos en la próxima. Hasta luego.